11:35 en toda la República Argentina y estamos en comunicación telefónica con Ricardo Buriale. Él es proveniente de la Unión Cívica Radical, es precandidato a diputado nacional por la provincia de Formosa por la Fuerza del Cambio, ¿sí? De Juntos por el Cambio, el ala de Patricia Bullrich. Ricardo Buriale además fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente es diputado nacional, es contador público y es empresario. ¿Qué tal, Buriale? ¿Cómo le va? Juan Martín Ramos Padilla lo saluda desde Radio Caput. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen Gracias a día. usted por llamar. Bueno, le cuento, nosotros estamos conversando todos los días con diferentes candidatos, candidatas de distintos frentes electorales para conocer un poco las ideas de cada quien. Sobre todo ocurre que en los medios de comunicación que están en la ciudad de Buenos Aires a veces se hace mucho hincapié en quienes están presentándose como candidatos en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, y se habla poco a veces acerca de quienes después finalmente van a terminar integrando el Congreso de la Nación, sancionando leyes para todo el país, pero que llegan con los votos de distintas provincias, ¿no? Por eso también nuestro interés en conversar con ustedes. Y bueno, la primera pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con esto de las distintas internas que hay en Juntos por el Cambio. Por un lado está Larreta, por otro lado está Patricia Bullrich, y se dan fuerte, ¿no? De hecho, las últimas noticias nos cuentan que Patricia Bullrich propuso un blindaje para salir del cepo y Rodríguez Larreta salió a cruzarla, dijo que ningún economista seria puede decir eso. Bueno, preguntarle un poco sobre ese tema. A ver, yo lo primero que creo es que no cabe duda que la Argentina no puede seguir en la situación que está, con un tipo de cambio atrasado, claramente, que se disfraza a través de un impuesto que tengo dudas de su constitucionalidad, porque es un impuesto que no está sancionado por el Congreso. Entonces lo que queda muy claro es que no podemos seguir con dos tipos de cambio o con infinidad de tipos de cambio, para ser más claro, Juan Martín, pero digamos por un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio real, si querés, que es el dólar blue, digamos, o dólar del mercado. Entonces, cada uno tiene una visión de cómo se levanta el cepo, porque el cepo en algún momento hay que levantarlo. Entonces, la diferencia que puede plantear cada uno es respecto a la velocidad del levantamiento del cepo. Y esa velocidad está relacionada con las expectativas que se tiene respecto al ingreso de dólares, para ser claro, proveniente de la cosecha, y a la realidad que se tenga. Por lo tanto, uno plantea que el levantamiento será más rápido y otro más gradual, y bueno, eso lo precisarán los economistas. Pero en todos los casos, lo que me queda claro es que en Juntos por el Cambio el programa final lo va a terminar definiendo el conjunto de las fundaciones que integran Juntos por el Cambio. Esto es la Fundación Hannah Arendt de la Coalición Cívica, la Fundación Pensar del PRO, la Fundación ALEM de la Unión Cívica Radical y la fundación del peronismo republicano. Usted sabe, Buriale, que los peronistas usan mucho una frase que dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Así es. ¿Usted podría aplicar esa misma frase para el próximo 14 de agosto? Es decir, ¿cree usted que dentro de Juntos por el Cambio van a terminar confluyendo a partir del 14 de agosto después de estos duros cruces que están teniendo? ¿Sí? Estoy convencido que sí. Y te voy a decir por qué. Porque este gobierno ha sido muy malo. Y porque este gobierno sigue siendo malo. Y no es solo Alberto Fernández. Hoy el candidato a presidente es Sergio Massa. Sergio Massa asumió con una inflación del 50%, con un dólar a 270 pesos, y hoy estamos con un dólar a 530 pesos y una inflación del 150%. Entonces, decir que quien va a solucionar este problema es Sergio Massa, que hoy es uno de los presidentes de hecho, si querés,
porque acá si hay alguien que no está ejerciendo toda la investidura presidencial es Alberto Fernández, pero el poder político hoy está en manos de Sergio Massa y de Cristina Kirchner. Entonces a mí se me hace muy difícil que la gente, viendo lo que se avisora y quien se presenta como candidato dentro de Unión por la Patria, no tengo duda que vamos a estar juntos. No tengo la menor duda. Y le hago una consulta. Usted en el 2014 lo apoyó a Sergio Massa, ¿no? En aquel momento. Yo no, yo jugué en el 2015, en lo que fue Gualeguaychú, la convención de Gualeguaychú del 2015, en ese momento ya yo apoyaba que cerráramos con Mauricio Macri. Porque entendía que inevitablemente, Juan Martín, y esto no es personal, vamos a aclarar, porque en la política hay que dejar de lado las cuestiones personales para hablar de las cuestiones políticas. Yo compartí la cámara con Sergio Massa en 2 oportunidades y la relación personal es buena, pero esto no es una cuestión, la política no es una cuestión de relaciones personales, es una cuestión de interés político. Entonces, yo en ese 2015 entendía que nuestros votantes no querían acompañar a lo que era el kirchnerismo. O en ese momento, si se quiere, esa rama del peronismo, y que optaba por un cambio. Y efectivamente fue así. Entonces, yo acompañé en ese momento lo que era Gualeguaychú para que se cerrara con Mauricio Macri. Bien. Volviendo un poco al tema de la economía que nos planteaba recién usted, la inflación y bueno, por supuesto, la situación del Fondo Monetario Internacional y la deuda. Quería preguntarle primero qué opina acerca de las últimas medidas planteadas este domingo por el ministro de Economía y los intentos de acuerdo para resolver el problema de la deuda externa. A ver, el primer punto es que la situación de la inflación en la Argentina es muy anterior a la sequía. Ya teníamos una alta inflación. Los compromisos que se asumió, por supuesto, con el Fondo Monetario fueron renegociados con el Fondo Monetario, pero no se cumplió ninguna meta de todas las que se habían pactado con el Fondo. No se ha cumplido con ninguna meta de todas las que se cumplió. Ni la baja del déficit fiscal, ni la reducción de la emisión monetaria. Esta medida que toma Sergio Massa, lo que hace es meter presión inflacionaria, meterle nafta al fuego que tenemos de inflación. Entonces, seguramente, cuando veamos la inflación, sobre todo del mes de agosto, va a ser una inflación que va a llamar, va a asustar. Entonces, no comparto las medidas porque no quitan imprevisibilidad, no dan previsibilidad a lo que viene, porque discrecionalmente se suben el tipo de cambio para el sector agro, para algunas producciones, pero otras siguen con el mismo tipo de cambio. Se aumentan los costos internos sin analizar lo que va a pasar con la cadena productiva, ¿sí? Entonces creo que las medidas no son buenas, no van en el sentido correcto y no van a solucionar esto, y que va a traer una presión inflacionaria, porque vos lo mirás en todos los rubros. La importación hoy de los automóviles, las motos, todo lo que tenga repuesto importado, tiene un nuevo impuesto del 7,5%. ¿No? Entonces, yo creo que no es el camino adecuado, porque en definitiva lo que se está haciendo es medidas heterodoxas a un problema que viene de hace bastante tiempo y que nada de esto resuelve el problema real y el problema de fondo. Son más parches para medidas que no quiere tomar este gobierno. ¿Y
¿Cómo piensa usted que hay que pararse respecto al tema de la solución de la deuda, ¿no? Uno escucha a Sergio Massa y él plantea que hay que sacarse el Fondo Monetario de encima, uno escucha a Mempo Giardinelli o a los candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores y plantean, bueno, en el primer caso que hay que reconocer una parte de la deuda y no pagar otra, en el caso del FIT plantean que no hay que pagar la deuda externa. ¿Ustedes qué proponen en ese sentido? Nosotros no pagar una deuda que se contrajo me parece una muy mala idea para el país. La Argentina ha tenido 29 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, incumplido casi todos, pero se pagaron, pero se han renegociado, hemos tenido facilidades extendidas, pero declarar un default con el fondo me parece una muy mala idea porque se cierran todos los caminos internacionales. Entonces me parece que esa es una muy mala idea. Ahora, Juan Martín, el problema de la Argentina no es la deuda con el fondo solamente. El problema de la Argentina es mucho más profundo que eso, porque al fondo, digamos las cosas como son, este gobierno ha tomado en deuda, en el equivalente a dólares, 100.000 millones de dólares, y le ha pagado al fondo 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que todo el problema de la Argentina son los 44.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri del fondo, la deuda de la Argentina hoy son 404.000 millones de dólares. ¿Nosotros en serio creemos que el problema es el 11% de la deuda que tenemos? Y el otro 89% de la deuda que tenemos, la deuda que tenemos en LELIX, que es una bola inmensa. Entonces, creo que seguir solamente pensando y hablando del Fondo Monetario es no mirar la gravedad del problema que enfrenta la Argentina. Una Argentina que hoy está entrando en recesión, con inflación, sin generar crecimiento, con caída de la producción. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Ahora, si todo lo que se va a hablar, yo entiendo las columnas de Mempo Giardinelli, entiendo la posición de la izquierda, pero nos tenemos que despedir del mundo. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina? El avión del presidente no va a poder salir porque ese avión se lo van a embargar, ¿no? Como nos pasó en su momento con la Fragata Libertad. Creo que lo que hay que pensar es cómo se escalonan los pagos, cómo se arregla con el fondo y con los acreedores internos. El Banco Central, hay una deuda del Tesoro importantísima. Entonces, nosotros tenemos en LELIX, cuando Alberto Fernández asumió, dijo que iba a pagar, le iba a dar un 20% de aumento a los jubilados con los intereses de las LELIX, ¿no? Son letras de liquidez del Banco Central. ¿Cuánto era de esa deuda? Era 1,5 billones de pesos. Hoy son 14 billones de pesos. Entonces, eso también hay que resolverlo. Si nos quedamos con la deuda del fondo solamente, Juan Martín, estamos minimizando el problema que tiene Argentina. Y quería preguntarle, Buriale, teniendo en cuenta que usted es formoseño, y hablando un poco de federalismo, bueno, hubo un episodio este fin de semana en Córdoba que tiene dos aristas. Bueno, por un lado, los resultados electorales no fueron los que gran parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio esperaba, bueno, que viajaron a acompañar a un candidato que finalmente no resultó elegido, pero además de eso se dio que quien fue electo gobernador de la provincia salió a hablar de los pitucones de Recoleta tomando decisiones en función de las otras provincias. Quería preguntarle qué opinión tiene respecto a esa frase. A mí no me parece. En primer lugar, bueno, nuestra dirigencia fue de la misma manera y el resultado no se dio de la misma manera que hace 15 días en Santa Fe
el resultado fue muy malo para el oficialismo, que ni el oficialismo esperaba, ¿no? Entonces, uno tiene que mirar las encuestas con una relativa mesura, por un lado. Entonces, en la política a veces los resultados se dan, otras veces no se dan. Hemos tenido triunfos en San Juan, veremos lo que sucede en los otros lugares, pero el voto está esquivo, la gente no está yendo a votar, hay una muy baja participación, producto de la desilusión que tiene la gente, por un lado. Por otro lado, a mí no me gusta ser peyorativo con alguien, ni con la dirigencia, ni con quienes viven en otro lugar. Yo soy formoseño, quiero un país federal, pero no desprecio a los que viven en la capital federal. No me gustan esas frases descalificatorias, Juan Martín, ¿no? Bajo ningún punto de vista, ni nada, porque mañana nos pueden descalificar a nosotros, porque, qué sé yo, somos vecinos de Paraguay y de Buenos Aires por no sé qué otra cosa. A mí me parece que todo eso son dichos que no le hace bien a nadie, porque si no se crea esa xenofobia contra quienes viven en la capital federal o quienes son dirigentes de la capital federal, tratando de mostrar un país dividido, que es un país que no está dividido, pero sí que tiene que tener más federalismo, ¿no? Mucho más federalismo. Y los del interior lo sentimos, por supuesto. Bien, dos temitas más quería consultarle, Dale, dos preguntitas. Una vinculada a la educación pública. Sé que usted viene del radicalismo y conozco la importancia que desde la reforma de 1918 le otorga el radicalismo a la universidad pública. Bueno, Patricia Bullrich ha tenido algunas expresiones polémicas, vamos a decir, en relación a la universidad pública, que no va nadie, que van los extranjeros. Bueno, la primera pregunta es eso, ¿no? Preguntarle qué opinión tiene al respecto de esas expresiones de Patricia Bullrich. No, creo que Patricia Bullrich se equivocó se refirió a que el 50% de los alumnos de la universidad pública eran extranjeros. Esa cifra no es así. En absoluto. Ahora, nadie reniega ni puede renegar de la universidad pública, y menos nosotros los radicales, ¿no? La universidad pública es un emblema en la Argentina. Nosotros, a partir de esa universidad pública y de la educación pública, hemos tenido 5 premios Nobel que nos llenan de orgullo, y de ciencias duras, 4 de ellos, ¿no? Entonces, el mayor acto de rebeldía que se puede tener, y esto no lo digo yo, lo dijo un gran economista que falleció, radical, que decía: el mayor acto de rebeldía que se puede tener es estudiar. Y nosotros, como gobernantes, lo que tenemos la obligación es de facilitarle la posibilidad a la gente que pueda estudiar, porque es la herramienta de superación, es la forma de luchar de aquel que no tuvo la suerte de nacer en un hogar acomodado, ¿no? Entonces, si nosotros, como propone mi ley, privatizamos la educación pública, y si nosotros damos vouchers y todas esas cuestiones, creo que lo que vamos a generar en la sociedad es una enorme desigualdad y una postergación. Entonces, Ricardo Boriale, desde su banca de diputados, ¿nos puede decir que va a defender la universidad pública? Absolutamente, por supuesto. Bien. La voy a defender como he defendido la Universidad Nacional de Formosa cuando este año se le quitó presupuesto. Bien, y la última que quería preguntarle, y ya no le quitamos más tiempo, gracias, tiene que ver con Jujuy. Bueno, ahí hay un gobernador también de signo radical, pero que está hace ya más de un mes y medio, en una situación de represión permanente. Bueno, obviamente tienen ahí la provincia ustedes al lado. No descuento que en Formosa se está hablando muchísimo de todo lo que ocurre en Jujuy. Bueno, su mirada al respecto, y si cree que está yendo el gobernador Morales por el camino correcto. Yo creo que cuando alguien prende fuego a un edificio, tira piedras y hace todo lo que hace porque hay una reforma constitucional, lo que en algún momento tiene que imperar es el orden. Entonces, ¿qué haces con los que prendieron fuego la legislatura, por ejemplo? Hay que escucharlos, lo que hay que hacer es decir: señores,
Acá hubo una convención, una elección y una convención constituyente que votó una reforma constitucional. Y que sabemos que ahí hay gente infiltrada y muchos dirigentes que van de la capital federal para incentivar eso, porque en realidad eso era la prueba piloto de un gobierno de Juntos por el Cambio. Por eso hablan de que va a correr sangre, por eso hablan de que a los 3 meses se van a prender fuego todo y se va a ir en helicóptero. Entonces, esa incentivación al desorden de gente que pertenece a otros sectores. Nosotros, vos habrás visto, Juan Martín, una mujer, una docente que se reventó la cabeza contra el vidrio de un patrullero y un canal afín al oficialismo lo mostraba como una agresión de la policía. Ahora, vos me preguntás, ¿qué hay que hacer con alguien que prende fuego con la legislatura? Y hay que poner orden, no tengo ninguna duda. Bien, entonces yo lo viví, a lo mejor tenés que mirar el 5 de marzo del año 2021, en Formosa, lo que pasó. Y entonces tenés que comparar lo que pasó en ese 5 de marzo del 2021 en Formosa con lo que pasa en Jujuy. Si los comerciantes que fueron a reclamar para que le abran los negocios tiraban esas balas y la represión que tuvieron, y estos vándalos que tiraron toneladas de piedra y prendieron fuego a edificios y autos, si la reacción es la misma. Bien, Ricardo Buriale, le agradezco sinceramente que haya otorgado esta entrevista. A veces en esta emisora que tiene otra línea editorial, no nos resulta tan sencillo que desde Juntos por el Cambio acepten la invitación a conversar, así que valoro que se haya tomado estos minutos para conversar con nosotros, con nuestra audiencia y para escuchar un poco su mirada. Muchas gracias. Yo te agradezco a vos el respeto, el escuchar lo que uno dice, aunque sé que en la mayoría de las cosas probablemente no coincidamos, pero el respeto por la opinión del otro es central. El día que todos nos respetemos en la opinión, aún en el disenso, el país va a ser distinto. Ricardo Buriale, precandidato a diputado nacional por la provincia de Formosa, por la Fuerza del Cambio, el sector interno que apoya la candidatura presidencial de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio. Muchas gracias por haber conversado con Radio Caput. Gracias a vos, Juan Martín, muy amable.